¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las historias más increíbles de la humanidad fueron consideradas completamente imposibles? Hasta el día exacto en que ocurrieron, a lo largo de la historia han existido sucesos tan extraordinarios, tan fuera de toda lógica, que incluso cuando las pruebas estaban frente a nuestros ojos, nos negamos a creerlas. Científicos, gobiernos y personas comunes descartaron estas advertencias como exageraciones, locuras o simples conspiraciones. Pero la realidad tiene una forma inquietante de demostrar que estábamos equivocados. Hoy, en Enfocurio Hub, exploraremos los 10 sucesos más misteriosos y controversiales que nadie creyó, hasta que fue demasiado tarde. Prepárate para cuestionar todo lo que creías imposible. Comenzamos con el número 10, Anun. Suceso tan absurdo que provocó una crisis científica real. Año 1798, en Australia. Cuando los primeros colonos enviaron a Europa el cuerpo preservado de un ornitorrinco, los científicos pensaron que era una broma. El zoólogo George Shaw, en Londres, examinó el animal durante horas buscando costuras. Creía que alguien había cosido partes de distintos animales: pico de pato, cola de castor, patas de nutria, veneno, y era un mamífero. Pero lo peor vino después. Decían que ponía huevos. Durante casi 100 años, la comunidad científica se negó a aceptarlo. Violaba todas las leyes conocidas de la biología. El momento de la verdad llegó en 1884, cuando William Caldwell observó directamente a una hembra poniendo huevos. Su telegrama fue claro y brutal: en el ornitorrinco pone huevos. La naturaleza había creado algo que la ciencia juraba imposible. Número 9. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futilidad. En ella, un barco llamado Titan, considerado insumergible, chocaba contra un iceberg en abril, en el Atlántico Norte, y se hundía por falta de botes salvavidas. 14 años después, el Titanic se hundió de forma casi idéntica. Las similitudes fueron escalofriantes: mismo mes, misma zona, misma causa y hasta casi el mismo nombre. Ambos barcos eran los más grandes de su época, y ambos tenían una cantidad insuficiente de botes salvavidas. Nadie creyó la advertencia porque estaba disfrazada de ficción. Cuando la realidad alcanzó a la novela, la tragedia ya había ocurrido. La predicción estaba a la vista de todos, pero fue ignorada como una simple coincidencia literaria. En el número 8, una amenaza mortal que parecía magia. A finales del siglo XIX, Marie Curie descubrió el radio. Era un elemento que brillaba en la oscuridad y emitía energía. Parecía mágico y la gente, fascinada, lo puso en cosméticos, bebidas energéticas y medicinas. Se vendían chocolates, cremas y hasta agua con radio, prometiendo vitalidad y salud. Miles de mujeres conocidas como las chicas del radio pintaban esferas de relojes con pintura radiactiva. Para afinar los pinceles, los lamían, siguiendo las instrucciones de sus jefes, quienes les aseguraban que era completamente inofensivo. Años después, sus dientes comenzaron a caerse. Sus mandíbulas se desintegraban en un proceso horrible conocido como mandíbula Ujihayu. Sus huesos brillaban en las radiografías, cuando finalmente usaron un contador Geiger sobre sus cuerpos. El aparato se volvió loco. La muerte era invisible, y nadie quiso verla hasta que fue imposible ignorarla. Llegamos al número 7, el ataque a Pearl Harbor no fue una sorpresa. Fue un desastre ignorado. En los meses y días previos al 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos tuvo múltiples advertencias. Mensajes japoneses interceptados y decodificados hablaban de un movimiento inminente. Un submarino japonés fundido cerca de la base, horas antes del ataque. Incluso, una nueva tecnología llamada radar detectó una gran formación de aviones acercándose, pero la arrogancia y la subestimación llevaron a pensar que Japón jamás se atrevería a atacar territorio estadounidense. 35 minutos después de ignorar la última alerta de radar, confundiéndola con bombarderos propios, comenzó el ataque. No fue una emboscada inesperada. Fue un desastre que nadie quiso prevenir, a pesar de tener las señales justo enfrente. En el número 6, una idea que cambió nuestra visión del planeta. En 1912, el científico Alfred Wegener propuso algo radical. Los continentes se desplazaban. Notó que las costas de África y Sudamérica encajaban como piezas de un rompecabezas, y encontró fósiles idénticos en continentes separados por océanos. Su teoría de la deriva continental fue recibida con burla. La comunidad científica lo ridiculizó, lo humilló y lo ignoró por completo. Era geólogo y meteorólogo. No tenía la autoridad para proponer algo tan revolucionario. Murió en una expedición en Groenlandia sin ver su idea aceptada. 50 años después, con el descubrimiento de la tectónica de placas, la ciencia probó que Wegener tenía razón. La Tierra nunca estuvo quieta. Solo nosotros lo estuvimos, anclados en nuestras viejas creencias. Pasamos al número 5,
El Triángulo de las Bermudas. Las historias de barcos y aviones que desaparecían, sin dejar rastro, alimentaron leyendas sobre extraterrestres y portales a otras dimensiones. La gente creía en explicaciones sobrenaturales. Pero la verdad, descubierta mucho después, resultó ser más aterradora que la fantasía. La ciencia reveló que en esa zona ocurren fenómenos naturales extremos, olas gigantes de hasta 30 metros, llamadas olas vagabundas, capaces de volcar superpetroleros en segundos. También hay grandes depósitos de gas metano, bajo el lecho marino, que pueden explotar súbitamente, creando una burbuja que hunde cualquier barco que esté encima. No eran extraterrestres, era la naturaleza mostrando su poder implacable, creando trampas perfectas que nadie creyó posibles. En el número 4, un procedimiento médico que se convirtió en una pesadilla. En la década de 1940, la lobotomía se presentó como una cura milagrosa para enfermedades mentales. La idea era simple y brutal: acortar las conexiones del lóbulo frontal del cerebro para calmar a los pacientes. Su creador, Eötvös Moniz, incluso ganó el premio Nobel en 1949 por este descubrimiento. Se promocionó como un procedimiento seguro y eficaz, realizado en apenas unos minutos, con un picahielo y un martillo. Pero la realidad era que destruyó decenas de miles de vidas. Los pacientes quedaban en un estado vegetativo, sin emociones ni personalidad. Hoy es considerado uno de los errores más grandes y bárbaros de la medicina moderna, un recordatorio de cómo la desesperación puede llevarnos a aceptar soluciones terribles sin cuestionarlas. Llegamos al número 3. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó. Durante 36 horas, el gobierno soviético guardó silencio. Mientras una nube radiactiva mortal se extendía por Europa, la ciudad cercana de Pripyat seguía su vida normal. Los niños jugaban en la calle, bajo una lluvia de ceniza radiactiva. Los ciudadanos celebraban bodas y paseaban sin saber que estaban recibiendo dosis letales de radiación. La verdad solo salió a la luz cuando una central nuclear en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, detectó niveles alarmantes de radiación y dio la alarma al mundo. El encubrimiento de Chernobyl demostró algo aterrador en los gobiernos. Pueden mentir, incluso cuando la vida de millones de personas está en peligro inminente. Número 2. El genocidio de Ruanda. En 1994 fue una masacre anunciada. Meses antes de que comenzara el horror, las advertencias eran claras y constantes. El general Romeo Dallaire, comandante de las fuerzas de la ONG en Ruanda, envió faxes desesperados a la sede central, detallando planes de exterminio, listas de personas a ser asesinadas y la distribución de armas a milicias. Suplicó por más tropas y autorización para actuar, pero el mundo decidió no escuchar. Las potencias mundiales, temerosas de involucrarse en otro conflicto, calificaron la situación como luchas tribales internas e ignoraron deliberadamente el riesgo confirmado de genocidio. Cuando finalmente reaccionaron, ya era tarde. Cerca de 1 millón de personas habían sido asesinadas en 100 días. Las disculpas llegaron después, pero no pudieron devolver ni una sola vida. Y en el número 1, la catástrofe que todos vivimos. La pandemia fue pronosticada una y otra vez. Durante años, expertos en salud pública como Bill Gates, epidemiólogos y organizaciones mundiales advirtieron que una pandemia global causada por un virus respiratorio era inevitable. Se realizaron simulaciones que mostraron con precisión cómo se propagaría, cómo colapsarían los sistemas de salud y cómo se detendría la economía mundial. Las advertencias fueron claras y específicas. Necesitábamos prepararnos, invertir en vigilancia sanitaria y desarrollar planes de respuesta. Y aún así, no escuchamos. Cuando el virus apareció, el mundo fue tomado por sorpresa, a pesar de haber sido advertido durante décadas. La pregunta no es si habrá otra pandemia, sino si esta vez creeremos las advertencias antes de que sea demasiado tarde. La historia está llena de verdades que parecían imposibles, hasta que ocurrieron. La próxima advertencia ya está ahí afuera, esperando ser escuchada. La pregunta es, ¿la creeremos? Esto fue Infocurio Hub. Nos vemos en el próximo misterio.